Hola. En la clase de hoy, que sigue estando dedicada al barroco, nos estamos centrando más particularmente en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora vamos a ver algunos poemas en los cuales vamos a destacar algunos aspectos que tienen que ver con la forma de composición propia del barroco. Esos apuntes que hemos dejado en la clase anterior sobre la mímesis o los mecanismos de composición del barroco, así como lo que se vio en las clases prácticas, vamos a tratar de ejemplificarlo en algunos poemas que no vamos a analizar hasta el último detalle, pero sí a rescatar algunas cualidades o algunos hay aspectos de su composición que sean eminentemente ejemplificadores de la forma de composición barroca. Bien, siempre manejando la edición de poemas de Sor Juana que hizo Alfonso Méndez Plancarte y que completó, perfeccionó más recientemente Antonio Alatorre, vamos a leer y comentar algunos aspectos del poema 177. En una clase presencial, sería un buen ejercicio leer entre todos, pero dada la situación lo voy a leer yo y luego voy a marcar algunas de las cuestiones que me interesaba señalar aquí. Este poema, que es el número 77 de esa antología, de esa publicación, lleva una aclaración del editor que muchas veces orienta el sentido de los textos. Hay que aclarar que esas especificaciones o esas notas introductorias, algunos llaman copete también, no eran propias de Sor Juana, sino que los propios editores, considerando que era necesario aclararle al lector algún aspecto o algún dato sobre la composición del poema, los introducían. Bien, en este caso se llama, o la aclaración dice, discurre inevitable el llanto a vista de quien ama. Es decir, nos plantea una situación amorosa en la cual uno de los enamorados, cuando ve al otro, que luego nos enteramos que es una mujer que se llama Anarda, o que tiene el nombre poético de Anarda, llora. Y le dice: mandas, Anarda, que sin llanto asista a ver tus ojos, de lo cual sospecho que el ignorar la causa es quien te ha hecho querer que emprenda yo tanta conquista. Amor, señora, sin que me resista, que tiene en fuego el corazón deshecho, como hace hervir la sangre allá en el pecho, vaporiza en ardores por la vista. Buscan luego mis ojos tu presencia, que centro juzgan de su dulce encanto, y cuando mi atención te reverencia, los visuales rayos, entre tanto, como hallan en tu nieve resistencia, lo que salió vapor se vuelve llanto. Bien, obviamente el tema es un tema clásico de la literatura, es un poema que habla del amor, y en este caso de los efectos del amor que hacen llorar al enamorado, digamos. La composición es un soneto, no hay que dejarse engañar por la grafía, no importa si está impreso todo corrido, separado, por cuartetas, por tercetos, tendríamos que poder reconocer, y para eso los remito al apunte sobre formas estróficas en la poesía profana de Sor Juana, eh, tendríamos que poder reconocer las formas. En este caso es un soneto, dos cuartetos y dos tercetos, en decasílabo, que es el verso estándar del soneto. Lo leo pausadamente para que se noten las 11 sílabas. Manda, sanarda, que sin llanto asista. Como vemos, hay momentos en los que hay que unir vocales, que normalmente no forman diptongo, pero que en la pronunciación del verso sí lo hacen. Por ejemplo, llanto y asista, fíjense que el final de llanto y el principio de asista, ahí se produce, ¿no es cierto?, esta sinéresis o sinalefa, llantoa, sista, o sea, toa parece ser una sola sílaba. De la misma manera, hay una diéresis, donde dice los visuales rayos, normalmente ahí habría un diptongo,
visuales, pero la métrica exige tener una sílaba dividida. Entonces, con la diéresis, esto se lee visuales, 4 sílabas en lugar de las 3 de la palabra visuales. Otra cuestión rítmica importante a tener en cuenta es la rima. En este caso es una rima consonante. ¿Cómo medimos la rima? A partir de la última vocal que pronunciamos acentuada, no importa si la tilde está escrita o no, que la pronunciamos acentuada, nos fijamos si todo lo que sigue coincide. Por ejemplo, asista, lo último que pronunciamos fuerte es la I, entonces tomamos ista. Vamos a ver que eso rima con conquista, resista, vista, ¿sí? Como coinciden vocales y consonantes, tenemos una rima de tipo consonante. Lo mismo, sospecho, hecho, desecho, pecho. Y luego en los tercetos cambia la rima, ¿no es cierto? Nosotros usando letras podríamos decir A, B, B, A en los cuartetos, y en los tercetos, fíjense, tenemos encia, anto, encia, anto, encia, anto. Es decir, una rima alterna en los tercetos. Sería una rima C, D, C, D, C, D. Mientras que la que dijimos de los cuartetos es además una rima abrazada, porque es como si diera la vuelta. No es A, B, sino A, B, B, A. Espero haber sido más o menos clara. Bueno, obviamente el tema es bastante consabido, el amor y la emoción ante la presencia de la persona amada. La originalidad que tiene este poema es que el emisor usa una metáfora que podríamos llamar física, pero en el sentido de las ciencias físicas. La idea del fuego, de la pasión de amor, acá es metaforizada a través de un proceso, ¿no es cierto?, de vaporización y condensación. Entonces, lo que le está diciendo es, para decirlo en términos sencillos, como el amor hace que mi corazón arda en fuego, la sangre hierve, los vapores de fervor salen por la vista, esos vapores salen en los rayos visuales, ¿no? Como si salieran rayos desde la mirada. Ese vapor, supuestamente caliente, toca una superficie fría, que en este caso es la nieve, otra metáfora para reflejar la frialdad, en este caso, de la amada, y como ocurre en cualquier proceso de condensación, ¿no es cierto? Hervimos algo y el agua caliente, por ejemplo, el vapor toca una superficie fría y se convierte en gotitas, se condensa, entonces lo que salió vapor, dice ahí, se vuelve llanto. Es decir, el poema está armado sobre la comparación del fenómeno o de la emotividad amorosa y los efectos físicos equiparado a un proceso, ¿no es cierto?, físico-químico, digamos así. ¿Es nuevo el tema del amor? No, de que el enamorado se emociona, etcétera, etcétera, tampoco. Entonces, ¿dónde radica el aporte o, no hablemos tanto de originalidad, porque eso tiene unas connotaciones del romanticismo para acá bien diferentes de lo que era la idea de la composición en el barroco, en el ingenio, ¿no es cierto? Esa innovación del poeta era el ingenio, es decir, ¿cómo digo de otro modo lo que se viene diciendo desde siempre? Es decir, ¿dónde puedo ofrecer un matiz o una variación, que es una palabra muy del gusto barroco, como pueden ver en la música, que hay variaciones sobre distintos temas? ¿Cómo puedo ofrecer una variación sobre un tema tan transitado? ¿Sí? Bien, en este caso, con metaforizar en este proceso físico-químico estos efectos emocionales. Aquí está marcado en verde todo un campo semántico, por ejemplo, que tiene que ver con este proceso, el fuego, hervir, la vaporización, los rayos, el vapor, la resistencia y finalmente el llanto. Está marcado en verde esas palabras que de algún modo son lo que les sirve para hablar de este tema, de este modo,
tan poco usual. Bien, veamos otro poema, que tiene que ver también con estos ejercicios para mostrar la destreza o el ingenio barroco. Estos eran ejercicios de entretenimiento, uno de los formas de poner a prueba ese ingenio o esa destreza del poeta, era, por ejemplo, darle las terminaciones, las últimas, lo que sería la rima ¿eh? de, una, de una composición, y que el poeta tuviera que completar el resto de los versos. En este caso le han dado terminaciones en hacha, hacho, que tampoco son las más habituales de la poesía. Ustedes se fijan, no hay tantos poemas que terminen con estas sílabas, ¿no es cierto? O estos sonidos. Y la idea era completar lo anterior. Esto en el marco de una serie de poemas jocosos o burlescos, que parece que era como un desafío en el que había participado Sor Juana, y Sor Juana, usando esas terminaciones, compone este soneto, burlesco, vuelvo a repetir. Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un cacho a aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender, cuando sospecha, que has hecho, por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Bueno, fíjense que los sonidos son bastante ríspidos, ¿no es cierto? No, no es una sonoridad como la del poema anterior, y eso tiene que ver también con el tono burlesco, acho, ucha, que se busca en el poema. Es un poema sobre el tema de un hombre engañado, es decir, lo que vulgarmente se conoce como un cornudo. La palabra cacho en el lenguaje de la época era un cuerno, ¿sí? Entonces, lo que dice es que esta Teresilla, aunque es tan muchacha o tan joven, le da que hacer al pobre Camacho, que es el personaje masculino, ¿no? Disimula, pero le da un cacho, es decir, le pone un cuerno, a aquel que se pintare más sin tacho, o sea, aún aquel que se cree más, digamos, eh, que cree que la mujer es más leal con él, esta Teresilla le pone un cuerno. ¿eh? Y luego hay, en un lenguaje metafórico, pero a la vez vulgar, habla de cómo lo engaña haciéndole creer que los hijos que ella tiene son producto de su paternidad, digamos, ¿no? Los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho. Ahí vuelve a hablar de los cuernos, un macho, en ese caso un macho cabrío, ¿no? Como un animal que tiene cuernos, y la hipérbole, observen, tiene tan crecido ya el penacho, o sea, tiene tantos cuernos este hombre, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burla ya tan ducha, es decir, tan hábil, y a salir de ellas bien estás tan hecha, tan acostumbrada, y aquí viene la imagen de esta maternidad engañosa, ¿no? Que de lo que tu vientre desembucha, es decir, de lo que sale de su vientre, sabes darle a entender cuando sospecha, y acá viene la metáfora casi agropecuaria, ¿no? ¿Qué has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha? Es decir, le hace creer que esos hijos acrecientan la hacienda de este padre burlado, que no sería el verdadero. Bueno, esto para que vean también otra zona de la producción de Sor Juana, que no es la que estamos viendo tanto en los prácticos, porque es más burlesca y estamos más centrados en la poesía cortesana, que como dijimos en el audio es solamente una faceta de la producción de Sor Juana, aunque la hizo muy famosa. Bueno, este siguiente poema es algo inverso, también es un ejercicio donde se requiere el ingenio y el alarde técnico en el dominio de la letra y de la métrica y del léxico y demás, en la composición. Sor Juana le dedica este soneto a su maestro de latín, que se llamaba Martín de Olivas.
pero lo que hace es un poema donde el nombre Martín de Olivas, que aquí lo he marcado en color, termina integrando la primera letra de cada verso, ¿no es cierto? Como un acróstico, ¿eh? O sea que tampoco es libre la composición. Lo vamos a leer y vamos a ver incluso, obviamente es un poema de elogio, pero vamos a ver que en algunos casos incluso tiene que forzar un poco la sintaxis, la elección del léxico y demás para que le dé poder usar esa letra, ¿no es cierto? Que son las letras que componen el nombre Martín de Olivas. ¿Eh? Máquinas primas de su ingenio agudo, a Arquímedes, artífice famoso, raro renombre dieron de ingenioso, tanto el afán y tanto el arte pudo. Invención rara que en el mármol rudo no sin arte grabó, maravilloso, de su mano, su nombre prodigioso, entretejido en flores el escudo. Oh, así permita el cielo que se entregue, lince tal mi atención en imitarte, y en el mar de la ciencia si se anegue, bajel que, al discurrir por alcanzarte, alcance que el que a ver la hechura llegue, sepa tu nombre del primor del arte. Bueno, esta forma tan compleja, donde incluso ven que aparece una I latina en lo que habitualmente hubiéramos puesto una Y, porque es la I de Olivas, ¿sí? eh, para decir que es tan famoso como Arquímedes, que es ingenioso, que se dedica al arte. Recuerden que el estudio es un arte en el sentido de artificio, lo que se opone a la naturaleza, ¿sí? Y este hombre era retórico, maestro de latín. Y la idea de imitarlo, es decir, de poder representar ese saber, es imposible, ¿no? Ahí hay otra hipérbole, al punto de que esa ciencia en la que este Martín nada, digamos, hace que cualquier otro, este amplio conocimiento, hace que cualquier otro que se interne por esas aguas, sea como un bajel, que acá aparece con B corta, normalmente se escribe con B larga, eh, que se anega, se ahoga porque es imposible, digamos, seguirle el paso en ese amplísimo conocimiento. Bien. Seguimos un poquito más con otro poema. Este es muy conocido, es un poema muy interesante, eh, aparece con el número 165, y el editor nos aclara que es un poema que contiene una fantasía contenta con amor decente, es decir, un amor que no transgrede ni las convenciones ni los límites del pudor, ¿sí? El pase a la acción, digámoslo así, o la concreción física. Bien, es un poema muy famoso, lo voy a leer nuevamente. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Nuevamente lo mismo, es un poema un poco complejo psicológicamente, el tema vuelve a ser el tema del amor, pero aquí no del amor y del sujeto amado, digamos, en primera instancia, sino de la representación del amor. Este es un poema que suelen aparecer en algunos textos psicoanalíticos y demás, porque habla del amor como representación, es decir, no lo que es el otro, sino lo que el sujeto cree que es el otro, ¿no es cierto? Y cómo esa pasión está aprisionada, lo que aquí llama la fantasía, sería lo que nosotros hoy llamamos la imaginación, ¿sí? Bueno, miren el campo semántico que hace alusión a esta cuestión de la representación, que es todo un tópico barroco. Les pido que revisen en los documentos anteriores eh, el listado de los tópicos barrocos, el ser, el parecer, la imagen, la apariencia,
la verdad, la mentira, etcétera, etcétera, y en este caso lo imaginario y lo real, digamos, ¿no? Fíjense el campo semántico: sombra, imagen, ilusión, ficción, forma fantástica. Fantástica no porque sea un monstruo, digamos, o algo increíble, sino algo que es producto de la fantasía, producto de la imaginación. Y de la misma manera, en algo que ya tenía una tradición bastante asentada y que se nutre incluso de la poesía mística, que como ustedes saben en español tiene muchas zonas de cruce con la poesía erótica, estas antítesis, alegre muero, penosa vivo. Hay un pequeño paralelismo sintáctico, en realidad en todo el verso, no tan pequeño: bella ilusión, por quien alegre muero; dulce ficción, por quien penosa vivo. Es decir, ambos versos reproducen la estructura sintáctica y además aquí tenemos formas antitéticas. No es habitual decir que se muere alegre y que se vive penoso. Normalmente se esperaría una inversión en la relación entre estos atributos y el verbo. Bien, veamos otro ejemplo más. Este que es muy bonito. Es un poema de lo más mecánico. Voy a ver si lo puedo ajustar a la pantalla. Denme un segundito. En este poema, que es el número 122, le presenta un reloj de muestra a persona de autoridad y su estimación, y le da los buenos días. Dentro de esas formas de la vida cortesana y de todas esas relaciones públicas, digamos, que Sor Juana mantenía con esmero, evidentemente alguna persona de autoridad, supongamos, no sabemos a quién, pero vamos a suponer que era el cumpleaños de un virrey, le manda de regalo un reloj, que es un objeto caro, es un objeto costoso. Además el siglo XVII es un siglo muy marcado por todas las cuestiones de la temporalidad, pero eso no es solo un producto o algo que tiene que ver con la literatura o las artes y esos tópicos del carpe diem, del tempus fugit, etcétera, etcétera, sino que también tiene que ver con desarrollos y avances tecnológicos y científicos de la época que instalan la temporalidad de otra manera. Por ejemplo, entre medir las horas por la naturaleza o por las campanadas de la iglesia, a que se puedan tener relojes más accesibles. Relojes portátiles. El reloj, por ejemplo, este es un reloj de muestra. De muestra quiere decir que no es el reloj con carrillón o el reloj que daba campanadas, sino que es un reloj donde el movimiento de la maquinaria, el movimiento de las agujas muestra, solo con la vista, sin sonido, muestra la hora. Entonces, poder tener relojes en distintas habitaciones, o incluso también había unos relojes que se llamaban relojes de esfera, porque eran como un huevo que la gente llevaba, no exactamente un huevo, un poco más achatado, pero lo llevaban con una cadenita y se abrían, digamos, y adentro estaba el aparato del reloj. Eso ya era un lujo realmente extremado, pero empiezan a existir todos estos productos tecnológicos, y eso hace que aparezcan también en la poesía, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué dice. Estos son décimas, ahora vamos a comentar por qué. Los buenos días me allano a que os dé un reloj, señor, porque fue lo que mi amor acaso halló más a mano. Corto es el don, mas ufano de que sirve a tus auroras. Admítele, pues no ignoras, que mal las caricias mías te pudieran dar los días sin dar primero las horas. Raro es del arte portento en que su poder más luce, que a breve espacio reduce el celestial movimiento, y, imitando al sol, atento, mide su veloz carrera, con que si se considera, pudiera mi obligación remitirte mayor don, mas no de mejor esfera. No tiene sonido en nada, que fuera acción indecente que tan pequeño presente quisiera dar campanada. Solo por señas le agrada decir el intento suyo, con que su hechura concluyo, con decir de su primor, que fue muestra de mi amor, mas ya es de sol siendo tuyo. Y no pienses que me agrada poner mensura a tu vida, que no es querer la medida, pedirte la regulada. Y en aciertos dilatada solicita mi cuidado, para que el mundo, admirado, pondere, al ver tu cordura,
el vivir muy sin mensura y el obrar muy mensurado. Bien, todo esto para entregar un reloj. O sea, fíjense también el uso circunstancial de la poesía. Es decir, componer una poesía para entregar para acompañar un regalo, ¿no? Por eso se habla de poesía de circunstancias. Porque era el cumpleaños de alguien, porque era un bautizo, porque era una fiesta pública determinada, etcétera, ¿sí? Y nuevamente vemos en acción el ingenio barroco. Hay que escribir algo sobre un reloj. Bueno, ¿qué vamos a hablar con el reloj? Y del tiempo, la vida, etcétera, etcétera. Pero en esta forma es donde se describe, hay una éfrasis, se introduce una descripción de un objeto dentro de la composición. Pero es muy interesante porque normalmente en los poemas del barroco se describen objetos como por ejemplo pinturas, cuadros, objetos de arte, ¿no es cierto? Esculturas, hay esa famosa transposición de las artes, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí lo que tenemos es la descripción de algo que hoy sería, o visto en perspectiva, no es el arte tradicional, sino arte en el sentido de artificio, algo que no es natural, pero no son las artes clásicas o las artes pictóricas, sino un objeto tecnológico. Entonces, ¿por qué decimos que es un poema que habíamos mencionado, estaba compuesto en décimas? Porque si uno analiza la rima, los versos son octosílabos, ¿no es cierto? Pero si uno analiza la rima, fíjense cómo la voy a decir, a ver si se entiende mejor. Allano, señor, or, anno, ufano, auroras, horas, ías, horas. Y luego cambia. Portento, luce, o sea, use, movimiento desde la E, ¿no es cierto? Que es la última vocal que se pronuncia fuerte. Atento, carrera, considera, obligación, don, esfera. Entonces, volvemos. Bueno, suena un poco feo, pero la rima en la primera décima es ano, or, ano, horas, ías, horas. Entonces uno dice, bueno, pueden ser dos quintillas, porque hay un juego de rima con ano y or en los primeros 5 versos y con horas e ías en los segundos 5 versos. Pero el sentido no nos permite cortar a los 5 versos, porque fíjense que el corte sintáctico está, no sé si se ve aquí el cursor, el corte sintáctico está después de mano. Es decir, que tenemos una estructura de sentido de 4 versos y otra estructura de sentido de 6, pero la rima hace juegos de a 5. Lo mismo en la siguiente, fíjense, voy a decir la terminación. Ento, use, ento, era, on, era. Y sin embargo, hay unos primeros 6 versos que terminan en carrera, que no se puede cortar el sentido ahí, y luego viene con, que si se considera, otros 4 versos más. Entonces, cuando se hacen estos entramados, donde la rima divide cada 5, pero no podemos cortar en 2 quintillas, porque el sentido nos hace un grupo de 4 y un grupo de 6, tenemos décimas. Y vuelvo a lo que decía antes, no hay que engañarse por la grafía. Acá lo puse a propósito todo corrido, pero siguen siendo décimas, porque el sonido y el sentido nos hacen recién poder cerrar una unidad a los 10 versos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué le está diciendo? Me allano, es decir, me acepto o acepto esta cosa común de que los buenos días te los dé, Señor, un reloj, ¿no? Se dirige a su destinatario. Y aquí hace un juego de palabras, lo que se llamaba un retrueca, ¿no? Porque dice que es lo que su amor no en el sentido romántico sentimental, sino el afecto, la cortesía, es lo que halló más a mano. ¿Por qué? Porque es un reloj de mano, es un reloj portátil. Este reloj demuestra que es el que dice el editor en la aclaración. Por eso dice, es un don corto, es decir, es un regalo chiquitito, pero ufano, orgulloso de servir a tus auroras, es decir, para que
Cuando se levanta, vea la hora, ¿eh? Y le pide que acepte el regalo. Le dice, admítele, acéptalo. Pues no ignoras, es decir, tienes que saber que las caricias mías, es decir, mi afecto, mi consideración, no es caricia en sentido literal, no te pueden dar los días sin dar primero las horas. Y uno dice, bueno, sí, es cierto, el día está compuesto de horas, pero aquí también hay una alusión, es decir, un sentido que hay que recuperar, porque ella es una monja, y las monjas tienen que cumplir sus obligaciones de acuerdo con las horas canónicas, los distintos momentos en que se organiza el día para el cumplimiento del culto. Entonces no puedo hablar de los días sin dar primero las horas. Está haciendo una alusión, no explícita, por eso es una alusión velada, a su condición monacal. Y acá viene la descripción técnica, donde dice que es un raro portento del arte, en que luce más el poder del arte como artificio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque reduce a breve espacio, es decir, en un aparatito, en algo chiquitito, el movimiento celestial, mide el curso del Sol. Es decir, el objetivo del reloj es replicar o medir lo que antes la gente haría mirando en qué posición está el Sol en el cielo. Entonces lo que le está diciendo es, te podría haber dado un regalo mayor, un mayor don, pero no de mejor esfera, porque es como si, primero que hace un juego de palabras con reloj de esfera, pero además es la esfera celestial, es decir, es el cielo entero comprimido en ese reloj. Entonces no te puedo haber dado algo, he apresado el universo para regalártelo, le está diciendo. Luego viene a la condición de ser un reloj solo visual, un reloj sin sonido. No tiene sonido en nada, dice, fuera acción indecente en el sentido de inapropiada, como si fuera fanfarrón, que un presente tan pequeño quisiera dar campanada, porque dar campanada era como mandarse la parte. ¿Eh? ¿Por qué? Hacerse notar. Y porque antiguamente cuando pasaba algo en un pueblo, ¿qué hacían? Corrían a tocar la campana de la iglesia, como una señal de alarma, como hoy sería la sirena de los bomberos. Entonces corrían a tocar, entonces eso era dar campanada. Y que ahí quedó la frase de que alguien daba campanada, como bueno, se hacía notar, quería llamar la atención. Ya quiere ser humilde, entonces dices un pequeño presente. Seguramente era muy costoso tener un reloj, no cualquiera tenía, pero acá hay un ejercicio de la humilitas, ¿no es cierto? De la humildad también de por medio. Y ahí también, fíjense este juego de palabras que alcanza el nivel de lo que sería un concepto. Dice su intento, es decir, comunica su intención por señas. ¿Por qué por señas? Porque las agujas del reloj se llaman también manecillas. Entonces las manos hacen señas. Entonces, esto que sería es un encadenamiento de metáforas. El reloj tiene manos, pequeñas manecillas. Las manos se comunican por señas, por lo tanto, el reloj se comunica por señas. Comunicarse por señas es una forma de hablar, el reloj habla por señas. Bueno, todo ese camino que hay que desandar es un concepto, una agudeza, como decían en el barroco. Los vuelvo a remitir al apunte sobre figuras retóricas, que tienen en alguna de las clases, ya no recuerdo si el teórico o el práctico, pero donde está explicado el concepto. Bueno, y aquí dice, voy a terminar de concluir con su hechura, es decir, cómo está hecho, de describirlo, con decir que fue muestra de mi amor, vuelve a usar la idea de reloj de muestra, en el sentido de reloj, digamos, sin sonido, pero a la vez también, eso es un equívoco, una palabra usada en doble sentido, en dos sentidos a la vez. Es un reloj de muestra, pero también es una muestra, una demostración de su amor, y ahora es un reloj de sol. ¿Es en serio un reloj de sol? Obviamente no, es una metáfora. Relojes de sol son los que están en un parque y digamos, funcionan con la sombra que hace el sol, que proyecta la sombra de lo que sería la aguja del reloj, que es una estructura que se va moviendo con el curso del día. Pero esto no es un reloj de exteriores, no es un reloj de sol. Pero como le pertenece al destinatario y el destinatario es como un sol, es decir, el centro de ese universo, pasa a ser un reloj de sol. Se van dando cuenta de cómo funciona la hipérbole, el encadenamiento de metáforas para estructurar un elogio cortesano.
todo esto es lo que hoy diríamos: te mando de regalo este reloj, espero que te guste, punto, te quiero mucho, algo así. Bueno, aquí en este caso con 4 décimas, ¿no es cierto? Y todo el ingenio barroco puesto en acción. Y termina con una reflexión moralista, de alguna manera, y que juega con esta idea de la fugacidad del tiempo, de la vida, y que todo, todo es un memento mori, un recuerdo de la muerte. Dice: no pienses que me agrada poner mensura a tu vida. Es decir, no es que quiera medir tu vida en el sentido de limitarla, no quiero que te mueras, digamos, ¿no? No es querer la medida, pedirte la regulada. Entonces, juega con la idea de medición, que yo ahí les marqué en verde claro, porque ya lo mencionó antes, cuando hablaba de que medía la carrera del Sol, mensura la vida medida, y hace un juego de palabras: no es medida en el sentido de limitada, sino regulada, es decir, una vida ordenada, ¿sí? Una vida que sigue sus pasos correctamente. Y en aciertos dilatada, es decir, una vida exitosa, solicita mi cuidado, es decir, es lo que pido, como si dijera: rezo por eso, ¿no? Mi cuidado, mi atención, mi preocupación solicita eso, para que el mundo, admirado, pondere, elogie, al ver tu cordura, es decir, su buena conducta, el vivir muy sin mensura, es decir, que viva muchos años, y el obrar muy mensurado, que sea muy medido en sus acciones, muy correcto en sus acciones. Fíjense nuevamente el paralelismo: el vivir muy sin mensura, el obrar muy mensurado, y además estos juegos de palabras, medir, mensura, etcétera, etcétera, son todas paronomasias, es decir, palabras que juegan con la misma raíz. Bueno, con colores yo también marqué algunos campos semánticos, por ejemplo, la temporalidad, el reloj, las auroras, los días, las horas. La idea del arte está ahí en esta especie de turquesa, del arte como tecnológico, ¿no? Cómo apresa el funcionamiento de la naturaleza. Ya vimos lo de la medición, y la cuestión del sonido y el silencio, las campanadas, las señas, decir, el sonido, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, vamos a ver otro poema de amor donde también se pone en juego intensamente el ingenio barroco, donde los editores nos explican eh, que es un poema que está compuesto por cuartetas, ¿no es cierto? Ahora lo veremos, donde se alegoriza, es decir, se presenta en una alegoría un alma que se rinde al amor. ¿Por qué una alegoría? Porque en una alegoría tenemos un sistema de equivalencias. Y acá, ¿cuál es la equivalencia? El alma es como la ciudad de Troya, el amor va a ser como el caballo de Troya, que va a entrar con engaños, y así como se acuerdan que el caballo de Troya entró justamente en forma engañosa de los astutos griegos a la ciudad, y bueno, y finalmente triunfaron y muere todo digamos, el rey, ¿no es cierto? Son derrotados los reyes y el pueblo de Troya. En este caso va a jugar con otro tópico barroco, que es la razón versus los sentidos. Entonces, el ejército que invade esa alma racional, es el de los sentidos. Y la razón queda vencida por el amor, que acá aparece con mayúscula, como un sujeto personificado, un agente. Vamos a leer el poema y comentamos solo algunas cuestiones. Dice: cogióme sin prevención amor astuto y tirano, con capa de cortesano se me entró en el corazón. Descuidada la razón y sin armas los sentidos, dieron puerta inadvertidos, y él, por lograr sus enojos, mientras suspendió los ojos, me salteó los oídos. Disfrazado entró y mañoso, mas ya que dentro se vio, del paladión salió de aquel disfraz engañoso, y con ánimo furioso, tomando las armas luego, se descubrió astuto griego que, iras brotando y furores, matando los defensores, puso a toda el alma fuego.
y buscando sus violencias en ella al Príamo fuerte, dio al entendimiento muerte que era rey de las potencias, y sin hacer diferencias de real o plebeya grey, haciendo general ley, murieron a sus puñales los discursos racionales porque eran hijos del rey. A Casandra su fiereza buscó y con modos tiranos ató a la razón las manos que era del alma princesa. En prisiones su belleza de soldados atrevidos, lamenta los no creídos desastres que adivinó, pues por más voces que dio, no la oyeron los sentidos. Todo el palacio abrasado se ve todo destruido, de Ífobo allí malherido, aquí París maltratado. Prende también su cuidado la modestia en Policena, y en medio de tanta pena, tanta muerte y confusión, a la ilícita afición solo reserva en Helena. Ya la ciudad que vecina fue al cielo con tanto arder, solo guarda de su ser vestigios en su ruina. Todo el amor lo extermina, y con ardiente furor solo se oye entre el rumor con que su crueldad apoya, aquí yace un alma Troya, victoria por el amor. Bien, volvamos un poquito al principio. Nuevamente vemos que la estructura es de décimas, Fíjense que hay una unidad de sentido de 4 versos, y luego de 6, cogióme sin prevención, amor astuto y tirano, con capa de cortesano, se me entró en el corazón. Y luego de 6, descuidada la razón y sin armas los sentidos, dieron puerta inadvertidos, y él, por lograr sus enojos, mientras suspendió los ojos, me salteó los oídos. Pero la rima hace juegos cada 5 versos. Fíjense, prevención rima con corazón y razón, tirano con cortesano, y luego sentidos con inadvertidos y oídos, y luego enojos con ojos. Y una estructura similar se repite en las otras décimas que componen el poema. ¿Alguna novedad decir que el amor entra por los sentidos o que cautiva por los sentidos y que no hay razón que atienda? Es decir, por más que la razón diga una cosa, los sentidos inclinan a otra y por lo tanto el alma es cautivada por el amor. Ninguna. Es un tema clásico y viejo de la literatura. ¿Dónde está el ingenio o el alarde barroco? En construir toda esta alegoría, donde el alma es una ciudad, la razón es la princesa del alma, por eso compara a los discursos racionales, ¿no es cierto?, el discurso como un producto de la racionalidad humana, y por lo tanto, si la razón es el rey del alma, o el entendimiento, que también es otra palabra que usa, los discursos racionales son príncipes, porque son los hijos del rey. Lo mismo que Casandra, que era una princesa en Troya. Recordarán que Casandra era divina, entonces Casandra vaticinaba las desgracias que iban a ocurrir, pero nadie le creía. Entonces usa esa imagen en la construcción de la alegoría, la razón advierte, pero los sentidos no le creen, no escuchan, y por lo tanto el alma es vencida por el amor, y hay una serie de imágenes bélicas. Primero, cuando dice que el amor entró con capa de cortesano, disfrazado, mañoso, con un disfraz engañoso, como un astuto griego, todo esto que está marcado en celeste clarito, hace alusión al campo semántico de los engaños. Mientras que por otro lado, ahí marqué con otros colores, la razón, Príamo, que sería el rey, el entendimiento, el rey de las potencias como facultades del alma, ¿no?, intelectuales, lo de los discursos racionales, que eran hijos del rey, y por otro lado, fíjense los sentidos, que aparecen opuestos a la razón en varias ocasiones. Y luego las imágenes bélicas. Tampoco es una novedad decir que el amor es una guerra, de hecho hay refranes, que el amor en la guerra todo vale, ese tipo de cosas. Pero fíjense acá cómo todo eso es usado al servicio de esta alegoría. Armas, saltear, ¿no?, como tomar al asalto un ejército, el ánimo furioso, iras, furores, matando, fuego, violencias. Fíjense esta retórica bélica que aparece, el tanto arder extermina, la ruina de la ciudad, el ardiente furor, la crueldad. Y la conclusión, con esto de el alma Troya. El alma es como la ciudad de Troya,
y este es casi un epitafio, aquí yace un alma Troya, muerto, ha sido vencida, victoria por el amor, es decir, ha triunfado en las batallas. Y por supuesto, si uno quiere sintetizar la idea, es muy sencilla, es decir, el amor desde el punto de vista de lo sensorial triunfa sobre la racionalidad por más advertencias que se hagan, etcétera, etcétera. Pero acá está construido en una extensa y compleja alegoría, llena además de referencias culturales a la tradición clásica. Uno tiene que saber que Casandra era una princesa, que además era adivina, digamos, profecía, que Helena es la famosa Helena de Troya, por la cual se desata la guerra, ¿no es cierto? Por esa lucha eh, amorosa, digamos, en el poema épico entre griegos y troyanos, los nombres de los príncipes, Polixena, Deífobo, Paris, el rey Príamo, etcétera, etcétera. Todo lo cual habla de la erudición, y vuelvo a los artículos críticos donde mencionábamos este reducido contexto de la ciudad letrada y este campo también circunscripto de emisores y receptores, donde había una especie de código y de referencias compartidas. Bueno, seguimos con otra actividad.